Buen día, amables televidentes. Bienvenidos a este espacio consultorio jurídico del canal comunitario TV San Jorge, en donde damos a conocer aquellos temas de interés para toda la ciudadanía. En esta oportunidad estaremos con profesionales del derecho. Hoy me acompaña el profesional abogado especialista en Derecho al Trabajo, Fernando Gallo, a quien le damos la bienvenida a este espacio, con quien trataremos aquellas orientaciones para las empresas, para los comerciantes, en época de la pandemia del COVID-19, en donde hemos visto que muchos empleados se han visto afectados. Además de esto, pues que muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas, han tenido que establecimientos comerciales también decir fin a sus expectativas, a sus propósitos, a sus ganas de emprender en el mundo comercial en esta importante época que atraviesa el país. Fernando Gallo, bienvenido al canal comunitario TV San Jorge y esperemos pues que sea un programa totalmente educativo para la ciudadanía. Buen día, Marley, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de TV San Jorge por la invitación y un buen día para todos los que nos ven en esta oportunidad. Bueno, pues en el municipio de Ocaña el desempleo tiene una cifra del 30 al 40%, una cifra bastante alta y preocupante para la ciudadanía, porque es que la pandemia del COVID-19 no solamente afectó la salud de muchas personas, sino que también algunas empresas. Es por esto que hoy trataremos este importante tema. Le preguntamos al abogado Fernando Gallo, pues si el tema de la pandemia es motivo para la terminación de contrato de aquellas personas con las que contamos en nuestra empresa. Bueno, es una interesante pregunta si el COVID-19 como tal es causal de terminación de contrato. En cierta medida no es una justificación para la terminación de los contratos de trabajo. En todo caso, el empleador tiene otras alternativas para darle manejo a su fuerza laboral durante esta emergencia sanitaria, pero en sí establecida como una causal imputable al trabajador para que se dé terminación de contrato, no lo es. No se encuentra en sí terminación por este motivo, justa causa para dar terminación a los contratos de trabajo por la simple aparición del COVID-19. ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores y empleadores con las medidas de bioseguridad que se han implementado por el COVID-19? Bien, las principales responsabilidades y obligaciones que han surgido en torno a la pandemia del COVID-19 se dan en materia de bioseguridad. Esto hace que a través de unas resoluciones proferidas por el gobierno nacional y por las diferentes entidades gubernamentales, especialmente Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, existan en este momento la obligación del trabajador de acatar ciertas normas como las dispuestas en la resolución 666 del 2020. ¿Esto de qué se trata? De que debe informar cualquier síntoma, indicio o actividad de riesgo de contagio frente al COVID-19. Asimismo, también los trabajadores deben cumplir con las normas que internamente la empresa establezca con el uso de EPPs y demás elementos que contribuyan a la prevención del COVID-19. Por su parte, los empleadores deben trabajar en conjunto con las empresas administradoras de riesgos laborales, al mismo tiempo que tener en cuenta las diversas medidas preventivas para evitar contagio en sus empleados. Por su parte, los empleadores, las empresas, empresarios, comerciantes que tengan vinculados trabajadores que tengan fuerza laboral adscrita, deberán apoyarse con la ARL, apoyarse con las entidades de salud, cumplir con el protocolo, establecer políticas de bioseguridad, generar espacios en los cuales se evite el confinamiento, las aglomeraciones, reuniones presenciales de más de 10 personas en un solo sitio, mantener todas las normas preventivas en materia de seguridad o bioseguridad siendo redundantes frente al COVID-19. Esta es la dinámica de las obligaciones que no solamente atañen al empleador, sino también a los trabajadores. Hablamos de los compromisos que deben tener en cuenta en medio de la pandemia los empleadores y sus trabajadores, pero ¿qué hacer en caso de que los trabajadores no cumplan con sus obligaciones frente al COVID-19? Lo primero, como indicamos hace un momento, es que debe existir una claridad acerca de que el empleador debe poner sobre el papel, debe brindar capacitación, formación, orientación a todos sus trabajadores acerca de las obligaciones que hay en materia de bioseguridad.
Para esto, ¿qué se puede hacer? Adicionalmente, establecer un protocolo de bioseguridad, puede modificar el reglamento interno también adicionando un capítulo o normativa de bioseguridad, emitir directrices y circulares en las cuales quede claro qué debe hacer, cuáles son las obligaciones que en materia de bioseguridad deben cumplir todos los trabajadores. Señor empresario, si su fuerza laboral no cumple con estas directrices suyas, está en la facultad de adelantar procesos disciplinarios e imponer sanciones a que haya lugar, que pueden ir desde un llamado de atención hasta una cancelación de contrato, dependiendo la falta que se cometa. En la actualidad, vivimos un momento de crisis en todo el territorio nacional a causa del COVID-19. Ante esto, ¿cuáles son los derechos del empleado en el tiempo de la pandemia? Los derechos continúan siendo los mismos que vienen trayendo. Tienen derecho a un pago de salario, a sus prestaciones sociales, a todo el tema de seguridad social y a las demás prebendas que internamente las compañías hayan establecido. También ahora se adicionan la que tiene derecho a recibir orientación, capacitación, formación en términos de prevención del COVID-19. Eso en esencia es a lo que tiene derecho adicional a los derechos, que no se ha extinto ningún derecho por términos de la pandemia. Al contrario, lo que se tiene ahora es la obligación por parte de los empresarios de brindar alternativas, eventualmente elementos de protección personal, dependiendo el nivel de riesgos que tiene cada trabajador, cada puesto de trabajo. Si estamos hablando de una persona que trabaja en el sector salud, que tiene contacto directo, él tiene derecho, este trabajador, por ser un médico, a que le brinden todas las herramientas de protección personal que van en un nivel mucho más avanzado que las que recibiría una persona que no tiene contacto con absolutamente nadie, un archivista, por decirlo así, una persona dedicada al archivo, un cargo de archivador, pues no tendría el mismo derecho a los elementos de protección personal que sí necesariamente debe recibir un médico con exposición directa a contagios del COVID-19. Entre las opciones que contempla el Ministerio del Trabajo para la protección del empleo, debido a la emergencia por el COVID-19, se encuentra la flexibilización de la jornada laboral, la cual deben tener en cuenta los empleadores y trabajadores. Dentro de las medidas que el Ministerio de Trabajo ha brindado como alternativas para el manejo del COVID-19, una de ellas es la flexibilización de la jornada de trabajo, donde a través de también el empleador puede variar sin necesidad de modificar el reglamento interno de trabajo las jornadas, donde puede extender a 12 horas diarias para cumplir las 48 horas durante la semana, es decir, que trabajaría 4 días, de 12 horas estaríamos cumpliendo con las 48 horas diarias, 48 horas semanales o ordinarias. Esa es una medida. La otra medida, flexibilizar la jornada a 36 horas, también es otra posibilidad. Claro está, y hay que tener presente, señor empresario, que durante este tiempo, si tiene que generar recargos nocturnos, festivos, entonces tiene que adicionarle ese concepto, cargar ese concepto dentro de la nómina. Repito, ampliar la jornada a 12 horas, si dentro de esas 12 horas existe la necesidad de generar un recargo nocturno, debe en ese sentido reconocérsele al trabajador. Pero de esa manera lo que busca la flexibilización de la jornada de trabajo es evitar también la concentración. Pues yo puedo, por ejemplo, partir mi nómina, 4 días viene un grupo, 4 días viene otro grupo, y de esta manera puedo hasta partir mi nómina en 2 para que acudan a turnos distintos, disminuyendo también los días de trabajo, es decir, las horas continúan siendo las mismas, pero los días de trabajo disminuyen, lo que permite también pues menor exposición al riesgo. Puedo fijar una jornada diaria de 12 horas. Recordemos que anteriormente, es decir, antes de las normas de los últimos decretos en materia de flexibilización laboral, de la jornada laboral, la jornada ordinaria era de 8 horas más 2 horas extras máximas adicionales sin que éstas sobrepasaran las 12 semanales. En este caso lo que se está facultando es la posibilidad de que una persona labore 12 horas al día, 4 días a la semana, completando sus 48 horas. Si nos fijamos ahí no hay horas extras,
¿sí? Porque estamos cumpliendo con las 48 ordinarias. La diferencia estaría si de esas 12 horas que voy a laborar, alguna de ellas se laboran, por ejemplo, de 10 a 6 de la mañana. En ese sentido, tendría que reconocerse el recargo nocturno. Igualmente, si las voy a laborar un festivo, ¿sí? En ese sentido, un dominical, pues se tienen que reconocer los respectivos recargos de ley. Durante la emergencia sanitaria, ¿es viable suspender los contratos de trabajo con motivo del COVID-19? Sinteticemos lo siguiente, a través de ejemplos. Sí es viable la suspensión de los contratos de trabajo en aquellos casos en que existe una fuerza mayor y un caso fortuito como lo es debidamente acreditado. Esta acreditación no se da ante el Ministerio de Trabajo, porque se piensa que es de esta manera. El Ministerio de Trabajo se informa, él verifica las circunstancias de trabajo, pero aún así pueden posteriormente presentarse demandas en torno a las suspensiones de contrato y será un juez de la República quien decida o no si la suspensión es válida o no fue válida. Si se puede suspender, para ir más al punto, al foco de la pregunta, si se pueden suspender los contratos de trabajo, habría que revisar las condiciones particulares de cada empresa. Vamos al ejemplo de la compañía que necesariamente tuvo que cerrar sus establecimientos de comercio y no pudo operar, no puede desarrollar, no puede abrir las puertas al público y su actividad económica netamente, estrictamente, depende de la atención al público. En ese caso, el empleador no tiene, debe agotar algunas medidas que están como trabajo en casa, vacaciones anticipadas, vacaciones cumplidas, teletrabajo si lo tiene establecido, y si ya no existe una fórmula para poder continuar persiguiendo el servicio de sus trabajadores, puede apelar a una suspensión informando, señor empresario, usted debe informar inmediatamente al Ministerio de Trabajo para que él verifique las circunstancias de suspensión del contrato. En ese sentido, a la pregunta si es viable o no es viable suspenderlos, depende de las condiciones de cada empresa. En sí, el COVID-19, alguna empresa que no necesariamente tuvo que cerrar sus puertas al público, puede seguir funcionando, no puede excusarse en la aparición, en la dimisión de ventas y demás para suspender su contrato de trabajo, para suspender los contratos de trabajo. Debe ser una situación que evidentemente conllevó a que la compañía tuviese que no continuar prestando sus servicios. ¿Qué efectos tiene la suspensión de los contratos a causa de la emergencia sanitaria? Los efectos, indicaba, no continúa recibiendo el salario, pero por otro lado, continúan los aportes a salud y pensión. La prima también continúa, este tiempo de suspensión se tiene en cuenta para la liquidación de la prima de servicios. Estos son como los derechos que se mantienen. Realmente el contrato continúa vigente, solamente que está suspendida la prestación del servicio y en ese mismo sentido la remuneración, la compensación, el pago por ese servicio. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo dispone unas causales de suspensión del contrato de trabajo. Dependiendo el tipo de suspensión, hay una suspensión que necesariamente dura 120 días. Creería yo que en este caso la suspensión del contrato de trabajo, como depende de una situación en concreto, quedaría atada a que se terminara esa suspensión, o sea, no habría un límite de tiempo para esa suspensión del contrato de trabajo. En aquellos casos en los que evidentemente no es posible prestar el servicio y se trata de un asunto de fuerza mayor o caso fortuito. En este evento, mientras que subsistan las causas que se consideran como la fuerza mayor, pues subsistiría la suspensión, a lo cual si la suspensión dura, si las causales, si la fuerza mayor permanece por un año, pues por un año tendría que continuarse el contrato suspendido, ¿no? En época de pandemia, el riesgo de contagio es alto. Frente a ello, ¿qué debe hacer el empleador si alguno de sus trabajadores da positivo para coronavirus? El COVID es una enfermedad, por tanto, la EPS está obligada a que el tiempo de aislamiento, o sea, en el tiempo durante el cual el trabajador no puede prestar sus servicios, esté cubierto por una incapacidad. Y en ese sentido,
la EPS es quien se encarga de asumir este término de incapacidad, y ese es el sentido de las cosas, que frente a una enfermedad de COVID-19 o cualquier otra enfermedad que impida el trabajo, se incapacitaría a la persona y en ese sentido la EPS asumiría el cargo de este tiempo. Hay que aclarar que no solamente es la EPS la que está llamada a entregar las incapacidades. Si se trata de una persona del sector salud, la ARL sería quien debería asumir las incapacidades. ¿Por qué? Porque esta enfermedad proviene de un origen laboral, es decir, del ejercicio de su trabajo. Volvemos al caso, si el archivista se infecta de COVID-19, la incapacidad la cubriría la EPS. Si es un médico dedicado a la atención del COVID-19 y su enfermedad se dio por el desarrollo de su trabajo, pues sería la ARL quien tendría que asumir las incapacidades durante el tiempo necesario de recuperación y aislamiento. Ha sido incluido como una enfermedad laboral, como le digo, para personas encargadas de una manera directa con la atención del COVID-19, médicos, enfermeras y contratistas del sector salud también. Entonces se adiciona el COVID-19 como una enfermedad laboral, de origen laboral, para este tipo de cargos. Se anuncia el aislamiento preventivo obligatorio sin incapacidad. Frente a ello, ¿qué manejo dar por parte del empleador? El trabajador asiste a una cita médica y tiene riesgo de contagio, ¿cierto? No está un positivo como tal, entonces se ordena que 3 días de incapacidad por sintomatología y tiene que esperar un tiempo de aislamiento de 10 días. ¿Qué hacer con esos 10 días adicionales? El empleador puede explorar alternativas para que la persona, que el trabajador continúe percibiendo un salario. ¿En qué medida? Puede organizar el trabajo de él en su casa, generar el teletrabajo, revisar si tiene vacaciones, acumuladas, si puede anticipar unas vacaciones, ver las alternativas dispuestas en la 021, una circular del Ministerio de Trabajo, y 033, conforme en estas alternativas viables generadas en torno a toda esta situación. Ese tiempo no va a ser improductivo, puede ser la oportunidad para arreglar asuntos de vacaciones, y también pueden llegar a acuerdos mediante los cuales se desarrolle el trabajo en casa o teletrabajo, si está establecido como tal, que continúe prestando un servicio y en la medida de lo posible, si la enfermedad se lo permite, y si no, pues necesariamente, el llamado nuevamente es a que si está la sintomatología fuertemente, pues estuviese incapacitado. Si es un tema de aislamiento por prevención y definitivamente transcurridos 8 o 9 días, se evidencia que no continúa con síntomas, se puede reincorporar al trabajo, 10, 15, 14 días. En la actualidad, el planeta entero está convulsionando desde hace varios meses por la presencia de la pandemia del COVID-19. La estadística de enfermos contagiados y fallecidos se le suma a la de los trabajadores que han perdido sus empleos o que tienen suspendidos o interrumpidos sus contratos de trabajo. Paralelo a ello, se suma la importancia de tener en cuenta algunas recomendaciones como orientación para los empleadores. El mensaje y la recomendación para todos los empresarios, comerciantes y emprendedores, quienes tengan trabajadores, quienes hayan generado la posibilidad de empleo, es asesorarse bien, a estar muy al tanto para la toma de todas las decisiones, hacerlo en compañía de un profesional especialista en derecho del trabajo, derecho laboral, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo. Todas estas decisiones deben estar soportadas porque el riesgo en términos laborales se traduce en cuantiosos costos contra las compañías. De ahí la importancia de permanecer informado, de asesorarse bien para la toma de todas las decisiones que durante esta pandemia debe tomar en materia laboral. A través del decreto 588, el gobierno establece una disminución en el porcentaje del pago de aporte a la pensión, donde de un 16% se disminuyó un 3%, de los cuales en porcentajes
son asumidos por el empleador y por el trabajador. En un 0,25, en un 2,25 lo asume el empleador y un 0,75 lo asume el trabajador. En ese sentido, esa norma tuvo la declaración de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, en junio y julio de este año, lo que conllevó a que se declarara que los valores que se dieron, es decir, ese apoyo en sí no solamente aplica para personas que ganan un salario mínimo, es decir, para esas personas a quienes se hizo el manejo que acabamos de indicar, que disminuye un porcentaje, el porcentaje de pensión, de aporte a pensión del 16% a un 3%, por los meses de abril y mayo, pagados en mayo y junio. En ese sentido, esa norma, el decreto 588, por control de constitucionalidad se declara inexequible y entonces queda que ese beneficio como tal, es decir, el que los aportes que se hicieron sobre ese 3%, no se tienen en cuenta las semanas para aquellas personas, es decir, esas 9 semanas prácticamente, por esos meses que se pagó sobre el 3%, no se tendrán en cuenta para las pensiones de personas que durante este tiempo ganaban más de un salario mínimo. Solo aplicaría para personas que ganan un salario mínimo. Entonces, la norma, la 588, al declararse inexequible, si bien pretendía un beneficio en la disminución de aportes, ahora se tendrán que cubrir ese 13% que no se pagó y esperar a que se regule el 13% para aquellas personas que ganaban más de un salario mínimo. Es decir, ese aporte que se dejó de hacer, hay que hacerlo. Es necesario que se aclare y que nos generen desde las respectivas plataformas de pagos de aportes la forma en la cual se tiene que realizar este pago que hace falta. A nivel nacional, existe un tema que ha generado controversia. Es el anuncio hecho por el Gobierno Nacional sobre el decreto 1174 del 27 de agosto del año 2020. ¿Esto qué conllevaría para los trabajadores y empleadores? Es esta la pregunta que se hacen muchas personas en el país. Bueno, este decreto lo que busca, lo que se está poniendo sobre el papel es la posibilidad de darle acceso al sistema de seguridad social a aquellas personas que no tienen, que no devengan un salario mínimo. Tiene diferentes aristas y diferentes posiciones y puntos de vista al respecto, ¿cierto? Puntos encontrados y puntos en contras y puntos a favor. Yo diría que lo principal en este punto, de todas formas, tiene que tener un control de constitucionalidad. Como recuerdan o como hablamos ahorita el decreto 588, con esta norma también será eventualmente la posibilidad de que reciba un control de constitucionalidad y establecer si en la práctica, porque tiene varios enunciados que pueden generar bastante, pueden ser beneficiosos o contraproducentes dependiendo quién utilice la norma y cómo se utilice. Porque si bien permite el pago por ingresos inferiores a un salario mínimo, ayudaría a quienes no tienen un salario mínimo a acceder al sistema de seguridad social, pero puede también verse la posibilidad de que entonces se empiece más bien a emplear personas por menos de un salario mínimo. Hay que esperar el desarrollo de toda esta norma, ver el control de constitucionalidad, mantener la calma y ver cómo se continúa las posiciones de la Corte Constitucional frente a esta norma. Bueno, doctor Fernando, pues muchísimas gracias por estas orientaciones que nos da. En realidad es un tema bastante importante, bastante interesante para todos los comerciantes en esta época de pandemia. Muchos se han visto afectados. Como decíamos hace un momento, pues deben tener en cuenta todas estas recomendaciones para actuar de la mejor manera correcta, en la cual no se vean perjudicados ellos y también se beneficie al empleado. No, gracias a ustedes, gracias Marley, gracias a todo el equipo de TV San Jorge, gracias a todos los televidentes por esta oportunidad de estar acá, muy contento y siempre pues con el mayor de los gustos acudiré a los llamados
que nos hagan para generar este tipo de espacio. Y recuerde, señor empleador, asesórese bien para la toma de decisiones con todos sus trabajadores. Hacerlo mal puede tener consecuencias negativas que se traducen en grandes costos en demandas y sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces recuerde, asesórese bien. Bueno, pues a todos nuestros amables televidentes, muchísimas gracias por estar conectados con el canal comunitario TV San Jorge. Nos vemos en una próxima oportunidad con más de Consultorio Jurídico. ¡Feliz día!